Murió Mario Vargas Llosa, un excelente escritor, un pésimo político. El hijo mayor del escritor peruano Mario Vargas Llosa dio la noticia. Esperamos, dice el mensaje publicado por la familia, que encuentren consuelo como nosotros en el hecho de que el escritor gozó de una vida larga, múltiple y fructífera y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Alguna vez dijo: la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos jamás se terminan de deshojar, pues la única certidumbre, la muerte, le llegó al escritor. Así que para él, la margarita se ha quedado ya sin pétalos. El autor no tendrá ninguna ceremonia pública, pues tanto su esposa como sus hijos, por lo pronto, buscaban tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de los amigos cercanos. Sus cercanos confirmaron que los restos, los del autor, serán incinerados, cumpliendo la propia voluntad de Mario Vargas Llosa. Repasemos un poco de su vida. Nació en 1936 en Arequipa, Perú. En sus primeros años estuvo al cuidado de sus abuelos maternos y de su madre. Sus padres se habían separado, pero años más tarde el matrimonio retomó su relación. En Lima, Mario fue enviado a un colegio militar que con el tiempo se convirtió en el escenario de sus primeros textos. De esa educación militar quizá venga la frase que alguna vez dijo, desafortunada frase: lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Ese era el carácter autoritario del Nobel de Literatura. Antes de cumplir los 15 años, el autor, o el quien acuñó la frase "la dictadura perfecta", había publicado artículos en un periódico local y había estrenado su primera obra de teatro, La huida del Inca. Estudió literatura en la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, pero también cursó la carrera de Derecho. En 1957, con 2 libros publicados, se mudó a Madrid y 3 años más tarde se mudó a París. En 1963, La ciudad y los perros logró el premio Biblioteca Breve y poco después ganó el premio de la crítica española. Después, su libro La Casa Verde obtuvo el premio Rómulo Gallegos de 1965, mientras que Conversación en la Catedral, publicado en 1969, lo colocó en primera línea del boom de la literatura latinoamericana, algo que años más tarde, en 2010, lo llevó a ganar el premio Nobel de Literatura. Sí, el Nobel. En los 70 se dedicó tanto al ensayo como a la sátira con Pantaleón y las visitadoras, pero también a la novela con La tía Julia y El escribidor. Para la década de los 80 profundizó en el mesianismo y en el ideal revolucionario del continente americano con las novelas La guerra del fin del mundo de 1981 e Historia de Maita de 1984. Otra frase de Vargas Llosa: la única manera de saber si el novelista triunfa o fracasa es si gracias a su escritura la ficción se emancipa de su creador. Hago changuitos pues para que su literatura triunfe y que quede emancipada del reaccionario de su creador. También obtuvo el premio Cervantes en 1984, el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y en esa década decidió ser candidato a presidente de Perú en las elecciones de 1990, en la que fue derrotado por Alberto Fujimori. La ultraderecha le ganó a la derecha. Para el año 2000 recreó la figura del dictador latinoamericano en la obra La fiesta del chivo. En ese tiempo fue homenajeado con diversos premios y honoris causa por las más prestigiosas universidades del mundo. Pues sí, los gringos, Yale, Harvard, San Marcos también de Lima, Oxford también y la Sorbona en París. Además, desde 1994 era miembro de la Real Academia Española y desde 2021 miembro de la Academia Francesa. Fue el primer integrante que no había escrito obras en esa lengua, en francés. Pero concluyamos. Murió Vargas Llosa, un excelente escritor y un pésimo político. Si bien sus letras ayudaron o fueron una bocanada fresca que ayudó a la consideración de la literatura latinoamericana en todo el mundo, su postura política, reaccionaria en muchos casos, ayudó a hundir la esperanza de progreso para esta pobre región. Su respaldo, por ejemplo, a Bolsonaro en Brasil, a Keiko Fujimori en su natal Perú, a Cast en Chile y su aversión a la izquierda mexicana confirman que no siempre los buenos escritores son tan inteligentes en todos los sentidos como lo imaginamos. Mario Vargas Llosa ha muerto. Que viva entonces su literatura y que queden incineradas las posturas políticas que abanderó. Se tenía que decir y lo dije.